Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley y Libertad. Yo soy Paola Borda, la creadora de este espacio, en donde tratamos temas relacionados con dos aspectos que son transversales a la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Me refiero a los derechos y a las libertades fundamentales. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el de cómo Francia llegó a ser el primer país del mundo que consagra en su constitución la libertad de abortar. En efecto, tras un proceso que comenzó en junio de 2022 con una histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y que finalizó el 8 de marzo de 2024, es decir, el Día Internacional de la Mujer, el artículo 34 de la Constitución de Francia protege la interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo de este podcast es, por lo tanto, explicar cómo Francia llegó a adoptar esta histórica enmienda constitucional, que es la número 25 desde su promulgación en 1958, y que en definitiva va a tener efectos notorios que conoceremos próximamente tanto en países latinoamericanos como europeos, eso será seguro. Entonces, si usted está interesado en continuar en este episodio, lo invito a visitar mi sitio web www.paolaborda.com. Allí usted podrá consultar la versión escrita de toda la información que voy a exponer a continuación y las referencias bibliográficas. Para desarrollar este tema entraremos a tratar 5 puntos. En primer lugar, explicaremos cómo la interrupción voluntaria del embarazo, antes de su incorporación en la Constitución, fue una opción a disposición de las mujeres que estaba garantizada por la ley. En segundo lugar, volveremos sobre el punto de partida de la revisión constitucional, de esta modificación constitucional, es decir, la sentencia Dobbs versus Jackson Women's Health Organization de 24 de junio de 2022 de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En tercer lugar, describiremos los aspectos más importantes del proceso legislativo en el Parlamento francés, retomando en concreto cómo se pasó de una proposición de ley que habló de derecho al aborto a un proyecto de ley constitucional que terminó escogiendo la libertad de recurrir a un aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo. En cuarto lugar, expondremos 2 puntos sobre por qué hablar de libertad y no de derecho al aborto, teniendo en cuenta que en los medios siempre se habla de derecho fundamental al aborto cuando se hace referencia a Francia y este cambio constitucional. Para luego, en último lugar, mencionar el gran reto que tendrá en la práctica la garantía de esta nueva libertad en Francia. Es decir, aquí haremos referencia a la doble cláusula de conciencia que pueden invocar los médicos cuando una mujer quiera practicarse un aborto. Primer punto, la IV o interrupción voluntaria del embarazo antes de su incorporación en la Constitución, una opción a disposición de las mujeres garantizada por la ley. El recurrir al aborto gozaba de una protección legislativa antes de su incorporación en la Constitución. Recordemos que en los años 70, la ley de 17 de enero de 1975, conocida como Ley Veil, porque fue propuesta por la entonces ministra de Salud Simone Veil, cambió radicalmente la sociedad francesa. Al despenalizar el aborto, primero de forma experimental y ya después de forma definitiva, esta ley autorizaba la IV dentro de las 10 semanas de gestación, respetando la decisión del médico o del hospital privado de rechazar o de dar curso a una solicitud de aborto. Y aquí es importante mencionar el hospital privado, el carácter privado, porque un hospital público sí o sí debía garantizar el acceso al aborto.
Aunque esta primera ley aún no preveía el reembolso del 100% de los gastos por parte de la Seguridad Social, sancionaba la disuasión de la práctica del aborto, definía los establecimientos médicos sociales y los profesionales de la salud competentes para llevarlo a cabo, introducía el requisito de que la mujer se encontrara en una situación previa de angustia, reconocía el caso de la interrupción médica del embarazo, es decir, la interrupción médicalisée de grossesse, IMG en francés, las abreviaturas en francés, que puede realizarse en cualquier fase de la gestación, pero en condiciones más estrictas a la de un aborto distinto, de conformidad con lo establecido por el artículo L221-3-1 del Código de Salud Pública. Por último, esta ley definía también el procedimiento que debía seguirse ante la solicitud de un aborto por parte de una mujer. Y aquí en concreto se trataba de un procedimiento que comprendía una charla informativa previa con la persona interesada, una entrevista con un médico, el vencimiento de un periodo de reflexión y el consentimiento de los padres en el caso de las menores de edad que quisieran practicarse un aborto. Después de esta ley, la ley Veil, el Parlamento promulgó otros textos con el mismo objetivo: garantizar a las mujeres la facultad de practicarse un aborto. Entonces mencionemos a continuación los más importantes. Esta lista de leyes que voy a mencionar a continuación está disponible en la entrada en el artículo que lleva el mismo título de este podcast, que está en mi sitio web www.paolaborda.com. Entonces aquí voy a mencionar una lista la cual usted puede encontrar también en versión escrita en mi sitio web. Entonces, bueno, después de la ley Veil de 17 de enero de 1975, podemos mencionar la ley de 31 de diciembre de 1979, que pasó a despenalizar definitivamente la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones previstas ya por otras leyes. Después, posteriormente, la ley de 27 de enero de 1993 tuvo como importancia el reconocer el delito de obstrucción al aborto, es decir, el hecho de impedir o intentar impedir la práctica de la IVG u obtener información sobre la IVG, en particular difundiendo o transmitiendo alegaciones o informaciones susceptibles de inducir intencionadamente a error. Esto conforme a la definición que acabo de mencionar del Código de Salud Pública sobre el delito de obstrucción al aborto. Posteriormente, hasta la ley de enero del 93, está la ley de 4 de julio de 2001. Esta ley fue importante, pues, en primer lugar, implicó la ampliación del plazo en el que se podía practicar un aborto, es decir, se pasó de 10 a 12 semanas de embarazo. En segundo lugar, esta ley también previó la autorización para que las menores de edad pudiesen practicarse un aborto sin el consentimiento de sus padres, algo que sí exigía la ley Veil del 75. En tercer lugar, esta ley de julio de 2001 implicó la supresión del delito de publicidad o propaganda a favor del aborto. Y en cuarto lugar, esta ley de julio de 2001 también dio una aclaración específica en caso de la realización ilegal de un aborto, que fue que en ningún caso podrá considerarse cómplice a una mujer que haya practicado ilegalmente un aborto. Posteriormente a esta ley de 2001, podemos mencionar como otro texto importante la ley de 17 de diciembre de 2012, que trajo consigo el reembolso del 100% de la IVG por parte de la Seguridad Social. Después se puede mencionar la ley de 4 de agosto de 2014, que implicó la supresión del requisito de encontrarse en situación de angustia para recurrir al aborto. Posteriormente, la ley de 26 de enero de 2016 trajo consigo, en primer lugar, la supresión del periodo de reflexión obligatorio antes de recurrir a la IVG.
En segundo lugar, la libertad de elección del método de aborto, ya sea por medicamento o de forma instrumentalizada. Y en tercer lugar, la posibilidad de que las matronas practiquen abortos inducidos médicamente. Y aquí algo importante para mencionar es que las matronas o sage-femme en francés son un tipo de profesional de la salud que están directamente ligados con el embarazo. Y pues después de esta legislación con aspectos como la práctica de abortos. Son profesionales de la salud que son parecidos a los ginecólogos, pero tienen una formación más reducida, pero son personas que están muy presentes en los hospitales, muy presentes en la preparación de los embarazos y en este caso ofrecen la posibilidad de practicar abortos al igual de la misma manera que un ginecólogo lo haría. Bueno, después de esta ley de enero de 2016 podemos mencionar la ley de 20 de marzo de 2017, en donde se incorporó el discurso hostil en Internet en la definición del delito de obstrucción del aborto. Y por último, se puede mencionar la ley de 2 de marzo de 2022, que trajo por un lado la ampliación de 12 a 14 semanas del plazo para obtener un aborto y por otro lugar implicó que las matronas pudiesen practicar no solamente abortos inducidos médicamente, sino también abortos instrumentales. Con base en lo anterior y para resumir, en Francia cualquier mujer puede abortar, sea cual sea su edad, es decir, menor de edad o mayor de edad, y sea cual sea su nacionalidad, francesa o extranjera. Luego, también es importante mencionar que el aborto está totalmente cubierto por la seguridad social. Incluso no hay que pagar nada por adelantado. En Francia también el aborto está permitido hasta las 14 semanas de embarazo. Solo la mujer puede decidir si abortar, por tanto su cónyuge o su pareja quedan excluidos. También la IVE está cubierta por el secreto médico y algo novedoso es que el aborto también está cubierto por el secreto administrativo. Es decir, en Francia si la mujer lo desea, ella puede abortar de forma anónima. Dicho esto, es importante mencionar que nunca antes de esta incorporación en el artículo 34 de la Constitución se había dado valor constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. En otras palabras, aunque la legislación ofrecía a las mujeres un marco jurídico protector si deseaban abortar, esta libertad no había sido reconocida y todavía no ha sido reconocida por el Consejo Constitucional como una libertad con valor constitucional. En consecuencia, esta protección legal, esta protección por la ley seguía siendo jurídicamente frágil, pues estaba amarrada a que no cambiara ninguna ley o que inclusive no se elevara a valor constitucional el derecho a la vida. Y aquí recordemos que la aproximación del Consejo de Estado a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido históricamente favorable, pero cautelosa. El Consejo aceptó el aborto como una excepción al derecho penal ordinario, pero no como un derecho fundamental de la mujer. Segundo punto, el punto de partida de la revisión constitucional. La sentencia Dobbs versus Jackson Women's Health Organization de 24 de junio de 2022. Usted probablemente se preguntará, como yo también me pregunté en un principio, pero ¿qué tiene que ver una sentencia de la Corte Suprema de Justicia con un cambio en la Constitución de Francia? Bueno, pues a partir de este segundo punto vamos a explicar ese aspecto que es muy interesante
y que hoy en día causa un debate político entre los partidos de derecha que critican esta reforma constitucional. Entonces veamos a continuación de qué se trata todo esto. Tras 50 años de derecho al aborto garantizado por el caso Roe versus Wade de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó este precedente judicial el 24 de junio de 2022 y declaró que ya no existe un derecho constitucional al aborto. En el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, los jueces aplicaron una interpretación originalista de la Constitución estadounidense. Así llegaron entonces a la conclusión que la facultad de autorizar este derecho corresponde a los estados federales. En otras palabras, cada estado es libre de determinar su propia política de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Este cambio de la jurisprudencia hizo que el aborto se pusiera inmediatamente en tela de juicio. Recordemos que los siguientes estados lo prohibieron: Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Kentucky, Wisconsin, Mississippi, Texas, Oklahoma, Luisiana, Missouri y Tennessee. Tercer punto, el proceso legislativo en el Parlamento francés, de derecho a libertad. La experiencia estadounidense anteriormente mencionada en el punto 2 y la reciente regresión del acceso al aborto en países muy cercanos a Francia como Polonia, Hungría, Portugal e Italia pusieron en alerta a diversos grupos feministas en Francia. Recordemos que en Polonia el Tribunal Constitucional prohibió el aborto en caso de malformación del feto en una sentencia del 22 de octubre de 2020. En Hungría, el 12 de septiembre de 2022, se adoptó un decreto que modifica la legislación sobre el aborto. A partir de este decreto, las mujeres tendrán que escuchar los latidos del bebé antes de cualquier procedimiento, de cualquier práctica de aborto. En Portugal, el Parlamento aprobó el 22 de julio de 2015 una ley que obliga a las mujeres a pagar todos los gastos médicos derivados de un aborto y a someterse a un examen psicológico previo. En Italia ya es diferente la cuestión, pues es la objeción de conciencia del personal médico lo que explica el descenso del recurso a la interrupción voluntaria del embarazo. Más de la mitad de los médicos del país se niegan a practicar abortos en razón a sus convicciones. Por lo tanto, tras varios años de una protección en aumento del aborto, desde junio de 2022 se han presentado 6 proposiciones de ley en el Parlamento francés para prohibir cualquier futuro desafío legal que ponga en riesgo esta libertad. ¿Y por qué desde junio de 2022? Recordemos aquí que esa fue la fecha del caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization de Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de las proposiciones presentadas fue aprobada en los mismos términos por la Asamblea Nacional y el Senado, las 2 cámaras que componen el Parlamento francés. En la Asamblea Nacional, los autores de la proposición de ley constitucional pretendían consagrar en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a la anticoncepción, y para ello se planteó crear un nuevo artículo, un artículo 66-2 en la Constitución. Este artículo pretendía decir lo siguiente: la ley garantiza el acceso efectivo y en condiciones de igualdad al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En el Senado, sin embargo, esta propuesta no obtuvo la aprobación porque se dijo que ese era un enfoque puramente proclamatorio y simbólico que pretendían los autores de la creación de este artículo, que no tenía que ver con la actualidad
social francesa y que estaba más bien inspirada en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de junio de 2022. Pero a pesar de ello, los senadores decidieron aprobar una enmienda que reformulaba ese texto inicial de la proposición de ley constitucional. Esta nueva redacción se convirtió en el artículo único de otra proposición que no creaba un artículo en la Constitución de Francia, sino que modificaba uno ya existente, el artículo 34, añadiendo un nuevo parágrafo. Abro comillas. La ley determina las condiciones en que se ejerce la libertad de la mujer para dar fin a su embarazo. Cierro comillas. Esta enmienda pretendía alcanzar tres objetivos principales. En primer lugar, consagrar en la Constitución la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo, pues como mencionamos anteriormente, en las decisiones del Consejo Constitucional esta libertad nunca había sido reconocida como principio constitucional. En segundo lugar, pretendía preservar la posibilidad que el legislador modifique el régimen de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, como ya lo ha hecho en numerosas ocasiones desde la ley Veil de 1975 que despenalizó el aborto, que eso fue lo que mencionamos en el primer punto, cómo ha evolucionado la legislación en materia de la interrupción voluntaria del embarazo, al punto que se dieron cambios que primero facilitaron el acceso de las menores de edad al aborto. Segundo, se organizó la cobertura de los costos de la IVE por parte de la Seguridad Social. Tercero, se ampliaron los plazos para recurrir al aborto. Y cuarto, se suprimió la condición de estar en un estado de angustia. En tercer lugar, esta enmienda constitucional también pretendía prohibir cualquier posibilidad de supresión por medio de una futura ley de esta libertad de la mujer, así como cualquier reforma legislativa que atentara gravemente contra esta libertad. No obstante, desde la promulgación de la Constitución en 1958, no se había aprobado ninguna revisión constitucional propuesta por un miembro del Parlamento. Esto se debe a la falta de acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Senado sobre la forma de redactar una proposición de ley, sobre el uso de las palabras al momento de redactarla. Además, el procedimiento de adopción de este tipo de leyes es el más largo, ya que requiere la organización de un referéndum antes de su adopción definitiva. Respecto a este punto, es relevante recordar que el artículo 89 de la Constitución, que establece el procedimiento de revisión o de modificación constitucional, determina que la iniciativa corresponde al presidente de la República o a los miembros del Parlamento. Y aquí se comprende el Senado y la Asamblea Nacional. Si la revisión es iniciada por el primero, es decir, por el presidente, o es de iniciativa gubernamental, el proyecto de ley constitucional debe ser aprobado previamente por el Senado y la Asamblea Nacional en términos idénticos. Luego debe ser aprobado por referéndum o aprobado por las 3/5 partes de los miembros del Parlamento reunidos en formación de Congreso. Por otro lado, si la revisión es de iniciativa del Parlamento, sí o sí, la proposición de ley debe ser aprobada por referéndum. Tras la proposición de ley constitucional presentada infructuosamente por el Parlamento respecto a la integración de la libertad o del derecho al aborto, dependiendo de cuál versión se trate, en la Constitución, el presidente Emmanuel Macron presentó un proyecto de ley constitucional el 12 de diciembre de 2023. El jefe de Estado expresó en repetidas ocasiones su adhesión a la constitucionalización de la IVE
y su deseo de enviar, abro comillas, un mensaje universal de solidaridad a todas las mujeres que hoy ven burlada esta libertad, cierro comillas. Y esto, dada la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de junio de 2022, que cambió la jurisprudencia de Roe versus Wade, que garantizaba el derecho fundamental al aborto en ese país. Compuesto por una disposición única, el proyecto de ley que presentó el presidente Emmanuel Macron tenía por objeto modificar el artículo 34 de la Constitución, añadiendo un párrafo. Básicamente, lo que hizo Macron fue tomar la proposición de ley redactada por el Senado y presentarla a él. Este proyecto de ley constitucional que presentó Macron decía lo siguiente, abro comillas: la ley determinará las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, cierro comillas. Entonces, si usted ve la proposición de ley del Senado y el proyecto de ley presentado por el presidente de la República, son muy parecidos, básicamente dicen lo mismo, tienen que ver con el mismo artículo de la Constitución, el artículo 34, y con efectivamente añadir un párrafo a ese artículo. Posteriormente a esa presentación de ese proyecto de ley, el 4 de marzo de 2024, a principios de este mes, el Senado y la Asamblea Nacional, convocados en formación de Congreso por el presidente Emmanuel Macron, aprobaron abrumadoramente este proyecto con 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones. Cuarto punto. ¿Por qué hablar de libertad y no de derecho al aborto? Esta pregunta tiene que ver básicamente con cómo la prensa ha expuesto esta modificación de la Constitución de Francia. Si uno lee en todos los diarios, en los diarios más importantes del mundo, dicen, no, Francia ahora consagra el derecho fundamental al aborto de la mujer. Bueno, pues como usted lo acaba de ver aquí, con base en lo que hemos expuesto de los documentos jurídicos, de los documentos presentados por el gobierno, nunca se trató de un derecho fundamental al aborto. El Parlamento francés lo que aprobó fue la libertad de la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Y la libertad, sobre todo si usted es abogado, libertad, el término libertad es más exacto si se tiene en cuenta los dos aspectos que vamos a exponer a continuación. Entonces sigamos con este cuarto punto. La elección entre los términos derecho y libertad formó parte del concepto jurídico emitido por el Consejo de Estado sobre esta revisión constitucional, así como de la opinión de los expertos constitucionalistas escuchados durante los distintos debates parlamentarios. Por una parte, el Consejo de Estado declaró que la consagración de un derecho a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo no tendría un alcance diferente de la proclamación de una libertad, y por otra, los constitucionalistas que participaron en el proceso legislativo también consideraron que esta elección carecía de importancia, constatando que ciertas libertades están, entre comillas, mejor garantizadas que los derechos y viceversa. Sin embargo, y este es el punto que quiero proponer en este episodio, en este podcast, desde este espacio, resulta importante destacar que la elección final de la palabra libertad responde a dos factores. En primer lugar, al hecho que la decisión de una mujer de abortar seguirá estando sujeta a los límites y condiciones establecidos por el legislador. En segundo lugar, al hecho que el Consejo Constitucional vincule el principio de la libertad de la mujer para abortar al artículo 2
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que prevé la libertad como uno de los derechos naturales e imprescriptibles del ser humano. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, recordemos, hace parte del bloque de constitucionalidad de Francia, es decir, hace parte de la Constitución. Quinto punto. ¿Existirá en la práctica una garantía efectiva de esta nueva libertad constitucional? Hablemos sobre la doble cláusula de conciencia. El 4 de marzo de 2024, día en el que se votó la consagración del aborto en la Constitución, algunos parlamentarios abogaron por eliminar la doble cláusula de conciencia que permite a los profesionales de salud franceses negarse a practicar una interrupción voluntaria del embarazo por motivos no personales ni profesionales, sino por motivos morales o religiosos. Esta es una cláusula de conciencia específica para el aborto, es decir, ningún otro tipo de procedimiento médico está cobijado por ella según la ley. Ella está prevista por los dos primeros párrafos del artículo L2212-8 del Código de Salud Pública de la siguiente forma, abro comillas. El médico o la matrona nunca están obligados a practicar una interrupción voluntaria del embarazo, pero deben informar sin demora a la interesada de su negativa y comunicarle inmediatamente los nombres de los médicos o matronas susceptibles de practicar este procedimiento en las condiciones previstas en el artículo L2212-2. Ninguna matrona, enfermera o auxiliar médico está obligado a asistir a una interrupción del embarazo. Cierro comillas. Esta cláusula de conciencia se conoce como cláusula doble porque el artículo 47 del Código de Ontología Médica también contempla el derecho de cualquier profesional sanitario a negarse por motivos profesionales o personales, esta vez sí por motivos profesionales o personales, a realizar actos médicos. Entonces, si uno se refiere al Código de Ontología Médica, el artículo 47 dice lo siguiente, abro comillas. Cualesquiera que sean las circunstancias, debe garantizarse la continuidad del servicio a los pacientes, salvo en caso de urgencia y cuando falte a su deber de humanidad, el médico tiene derecho a rechazar la asistencia por razones profesionales o personales. Si se niega a hacerlo, debe informar al paciente y transmitir al médico designado por el paciente cualquier información que pueda ser útil para continuar la asistencia. Cierro comillas. Aunque la solicitud de eliminar la cláusula de conciencia específica para la interrupción voluntaria del embarazo no es nueva, y aquí se puede mencionar, por ejemplo, una proposición de ley que data del 28 de septiembre de 2018. En la actualidad, esta doble cláusula de conciencia se ve cuestionada con más fuerza para evitar que la libertad constitucional de las mujeres a abortar se vea obstaculizada en la práctica. Y aquí recordemos un ejemplo que mencionamos en Europa, en Italia, por ejemplo, el aborto es legal, pero el 70% de los médicos se niegan a practicarlo alegando que va en contra de sus creencias. En consecuencia, la eficacia de esta nueva libertad constitucional tiene el riesgo de llegar a ser incierta en Francia. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Por favor, cuéntenos en los comentarios qué opina sobre este tema, si está uno de acuerdo con lo que pasó en Francia, si está de acuerdo con que se tomara como referencia una sentencia de un país extranjero para hacer una modificación constitucional de este calibre en el ordenamiento jurídico nacional. También si tiene una sugerencia de contenido es muy bien recibida. Y no siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad.